Nací en un concesionario y crecí en un taller mecánico. Con esa frase, Pastor Maldonado resume un amor por el automovilismo que desarrolló toda su vida. El día de hoy te contaremos la historia del último piloto sudamericano en ganar una carrera de la Fórmula 1. Pastor Maldonado, antes de incursionar con los karting, probó con la bicicleta. A los 4 empecé a correr en BMX y fui subcampeón nacional, declaró sobre aquellos años de principios de los 90. El piloto siempre reconoce que haber nacido en Maracay, donde está el autódromo principal de Venezuela, definiría su vida. A los 7 años se subió a su primer karting y como no había categoría para su edad, competiría contra los chicos de entre 10 y 12 años. Prematura también fue su marcha a Europa. Pastor solo tenía 12 años y fue un proceso de adaptación muy difícil. El idioma, la cultura, la comida, el clima, pero siempre estaba su objetivo. Nada de lo que pasara podía interrumpir ese sueño, contó en una entrevista con F1 Latinoamérica. Primero se quedó en casa de amigos, luego lo fueron alojando los equipos en los que compitió. Pese a que corría autos de carrera, como era menor de edad, no tenía licencia de conducir y donde vivía se manejaba en bicicleta. Afrontó también la discriminación en el automovilismo dominado por europeos. Eres visto de otra manera, siempre eres latino en Europa, resaltó. Y tienes que ser muy fuerte, porque estás corriendo en casa de otro, nunca es tu casa. Tienes que ser muy fuerte para que esos obstáculos no dominen tu área mental y no te aparten de tu objetivo. Quizás en las noches podía llorar y extrañaba mi tierra, pero de día estaba feliz, estaba cerca de mi mundo y de lo que me apasionaba. Pero se adaptó y en 2004 fue campeón de la Fórmula Renault de Italia, lo que le permitió tener su primera prueba en un Fórmula 1, un Minardi, con apenas 19 años. Al año siguiente incursionó en World Series, pero un accidente involuntario le costó la temporada cuando fue suspendido por atropellar a un comisario de pista. El latino estaba ahí para pagar las consecuencias, pero son cosas que te hacen más fuerte, mencionó el venezolano. En 2007 comenzó a correr en GP2, consiguió su superlicencia y esperó su chance. Vio como pilotos que no obtenían los resultados que él sí lograban llegar a la Fórmula 1 y se dio cuenta de que había factores que escapaban de sus manos. Entonces hizo de su nombre un producto, consiguió patrocinios y asoció la marca Pastor Maldonado a un país. Con el título de GP2 en 2010 y el apoyo del gobierno chavista, finalmente logró cumplir su sueño cuando ya tenía 25 años. Ay, presidente, estamos en problemas. Estoy compitiendo con otro corredor al que apoyo un multimillonario. ¿De dónde saco esa plata? ¿Usted me puede ayudar? Bueno, Pastor, yo voy a tratar. Después de ese diálogo con Pastor Maldonado, Hugo Chávez levantó el teléfono. Se comunicó con los responsables de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y consiguió el millonario aporte para que el venezolano llegara a la Fórmula 1 con Williams en el 2011. Ahora Pastor va a correr con PDVSA Venezuela, porque es un patriota, y ustedes saben, hubo manos interesadas moviendo para bloquear al muchacho, por más que sea venezolano, y no porque lo hayan visto con Chávez, porque es un valiente, se pone la tricolor y es revolucionario. Fueron las palabras que dijo Chávez el 18 de diciembre del 2010, durante la transmisión en directo de un Consejo de Ministros, cuando reveló aquella charla que tuvo con el piloto. Si bien Maldonado era un adolescente cuando se fue a correr a Europa, y en 2010 se había consagrado como el campeón de la GP2, la categoría trampolín a la Fórmula 1, sabía que sin el apoyo de su país no podría lograrlo, y por eso acudió a Chávez, cuyas políticas públicas como la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física buscaron darle un impulso al deporte durante su gobierno. Le quisiera agradecer por haber apoyado a todos los atletas y a todo Venezuela, por tener esta iniciativa de revolución deportiva. Mi motor está a su orden. Vamos contra el mundo a toda revolución. Un día nuestro libertador tuvo un sueño, y estoy seguro de que todos nosotros compartimos este sueño.
seguir construyendo la patria grande. ¡Que viva el deporte nacional! ¡Que viva Venezuela!, señaló el piloto cuando recibió la Orden Libertador, poco antes de debutar en la Fórmula 1. Después de un 2011 de malos resultados, apenas un punto en el Gran Premio de Bélgica y 7 abandonos de las 23 carreras, Maldonado logró retribuir el apoyo chavista con un resultado histórico en la Fórmula 1, pues en el Gran Premio de España del 2012, la bandera venezolana se encontraba en lo más alto con la victoria de Pastor Maldonado, en lo que es el último triunfo de un sudamericano en la categoría más importante del automovilismo hasta la fecha. Agradezco especialmente al presidente Chávez, junto a su gran equipo de trabajo, por hacer realidad este logro histórico de Venezuela, escribió el piloto en su cuenta de Twitter, a lo que el presidente venezolano, que ya luchaba contra un cáncer agresivo que había sido detectado en junio de 2011 y que le demandaba tratamientos en Cuba, respondió: ganó nuestro Pastor Maldonado, haciendo historia. Si bien su victoria del 13 de mayo de 2012 fue celebrada por toda Venezuela, poco después un diario británico sacaría a la luz que el gobierno venezolano destinaba cada año más de $65 millones a Williams por el patrocinio de Maldonado. Los comentarios también son algo político. Estamos en medio de las elecciones y las personas son libres de decir lo que quieran, pero el gobierno se está esforzando, no solo en la Fórmula 1 y en el deporte de motor, sino también en otros deportes por el momento, y estamos obteniendo resultados muy importantes, declararía el piloto venezolano desde Barcelona, cuando se destapó el gran escándalo. La oposición venezolana intentó que se investigaran las condiciones del contrato entre la petrolera estatal y la escudería británica, pero no tuvieron éxito, tampoco en las elecciones, donde finalmente fue reelecto Chávez, quien nunca llegó a jurar para su cuarto mandato consecutivo y murió el 5 de marzo del 2013. Sin Chávez en el poder, pero con Nicolás Maduro, el apoyo de PDVSA se mantuvo incluso cuando el piloto pasó a Lotus, donde corrió entre el 2014 y el 2015. La visión que tuvo el comandante Chávez y que sigue teniendo el presidente Maduro, aparte de ser socialista en cada uno de los sentidos, también nos ha otorgado algo muy importante a los deportistas, que es el apoyo moral, que no lo teníamos antes, destacó Maldonado en aquel 2015 que marcaría su despedida de la Fórmula 1. En 2016, cuando Renault compró a Lotus, la crisis venezolana y la caída de los precios del petróleo generaron una deuda que la empresa estatal no podría saldar. Pese a la promesa de un año más de contrato con el venezolano, la escudería francesa anunció a Kevin Magnussen como su reemplazo. Si bien se rumoreó que podía volver, Maldonado se mantuvo 2 años alejado del automovilismo hasta que en 2018 compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia WEC. No tardó en aclarar en una entrevista con un diario francés que ya no tenía ningún patrocinador ni el apoyo financiero de su país como antes. Apenas habían pasado 8 años del día en que compartió su sueño con un país. Desde niño tuve un sueño, el sueño de llegar a la Fórmula 1, y gracias a esta revolución lo estoy consiguiendo, había dicho en 2010. Un sueño que Hugo Chávez cumplió y del que la realidad económica venezolana terminaría despertándolo. Pastor Maldonado terminó en el lugar 19 en su temporada debut en la Fórmula 1, y Williams fue noveno en el campeonato de constructores. Si bien el regreso del Renault como proveedor de los motores y en reemplazo de Cosworth había generado ilusión en el equipo inglés de recuperar la mística perdida, la realidad indicaba que el auto para 2012 debía conformarse con pelear del 8º al 12º lugar. Esa temporada arrancó con 4 ganadores distintos: Jenson Button de McLaren en Australia, Fernando Alonso Ferrari en Malasia, Nico Rosberg Mercedes en China y Sebastian Vettel de Red Bull en Bahrein, por lo que España se presentaba como una oportunidad para cualquiera. Williams no estaba en la punta, y ya lo había demostrado el viernes, cuando más allá del 5º mejor tiempo de Valtteri Bottas en la primera sesión, había quedado fuera del top 10 en los entrenamientos. En la madrugada del sábado llegaría un paquete aerodinámico, rememoró Maldonado,
en una entrevista reciente con Fórmula 1 Latinoamérica, desde Montecarlo, donde vive con su esposa, la periodista Gabriela Torcani, y sus hijos Victoria y Valentina. Después de las últimas pruebas libres, recuerdo que todo el equipo estaba reunido para tomar la decisión de si se corría con el paquete nuevo o no. Teníamos una hora para decidirlo. Yo era uno de los que pensaba que debía usarse sí o sí, pero la parte directiva decía que no por unas reglas internas que insistían en que debía revisarse en la fábrica, pese a que las piezas ya estaban homologadas por la FIA, explicó el venezolano. Finalmente, el paquete aerodinámico que había llegado con retraso directamente desde Cataluña, sin pasar por Grove, se usaría en la clasificación, y Williams no solo avanzó de la Q3, sino que Pastor se quedó con la pole, luego de que le quitaron el tiempo a Lewis Hamilton de McLaren por no haber corrido con suficiente combustible en su monoplaza y lo mandarían al fondo de la parrilla de salida. Consciente de que podía perder la punta en la largada porque el Ferrari de Alonso era mejor, Williams planificó una estrategia para que Maldonado cumpliera a la perfección, cuidar los neumáticos y hacer 2 paradas. Pirelli había dicho que la vida útil era de 18 vueltas, y a nosotros nos quedaban 25 en Barcelona, donde se desgasta más. Nadie se esperaba que hiciera solo 2 paradas, porque la matemática simplemente no daba. Ferrari y Lotus se confiaron en que haría una tercera, y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Hicimos un trabajo increíble, remarcó el venezolano, que ganó por apenas 3 segundos de ventaja sobre Alonso y 3 segundos con 800 milésimas de Kimi Raikkonen de Lotus. Sus compañeros en el podio lo levantarían a la que sería la primera victoria y única del piloto venezolano. Había subido muchas veces, pero en GP2, cuando estás en lo más alto del podio en la Fórmula 1 dices, ya me consagré. Verdaderamente ese era el objetivo, no era llegar y ya, era ganar. Es el momento en el que te vienen muchos recuerdos de todos los sacrificios que hiciste desde niño, los días difíciles y los buenos, la gente que estuvo a tu alrededor, y a veces también quien no confió en ti, relató Pastor. Fue increíble el impacto. Me doy cuenta que al día de hoy han pasado más de 8 años, y aún se habla de esa victoria. Analizo este año en el que aún se mantiene como en el último sudamericano en haber ganado una carrera de Fórmula 1. Sin embargo, aquel 13 de mayo, el festejo del primer triunfo de Williams, después de 8 años, no duró demasiado, porque un incendio se desató en el box cuando uno de los mecánicos manipulaba gasolina y tuvo un chispazo de corriente estática. Lo más impactante era ver a mi equipo, gente que se vuelve tu familia luchando entre la vida y la muerte en minutos. Fue un momento extremadamente doloroso y triste, no merecíamos ese final del día, agregó el piloto que entonces tenía 27 años. Durante el incendio, mientras mecánicos de otros equipos ayudaban a apagarlo, Maldonado tuvo que sacar del lugar a su primo Manuel, quien había quedado atrapado dentro del box. Fue un difícil momento, había confusión, recordó. Manuel tenía un yeso en ese momento y no podía caminar muy bien, así que lo agarré y lo saqué cargando. No se veía nada, había muchísimo humo, se propagó el incendio muy rápido. 16 personas resultarían heridas, una de ellas con quemaduras graves, y 5 más serían llevadas a un hospital local por inhalación de humo. Entre los daños materiales se destaca el que sufrió el monoplaza del brasileño Bruno Senna, el cual quedaría destruido por el fuego. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la historia de Pastor Maldonado, su victoria y lo que tuvo que hacer para llegar allí. Y así llegamos al final de este video. Acabamos de estar subiendo todo sobre la Fórmula 1. Si te ha gustado, no dudes dejar tu like, comentar y suscribirte. Ya tenemos habilitada la suscripción para miembros, si gustas apoyar nuestro contenido y recibir algunos beneficios a cambio. Gracias por ser tiempo con nosotros y nos vemos la próxima.